El poder de creer en uno mismo. Un día, Ana despertó sintiendo que algo había cambiado en su interior. Durante semanas había sentido la presión de no avanzar, la incertidumbre que caracteriza a quienes emprenden un camino incierto. Sin embargo, ese día algo era distinto. Tenía una sensación inexplicable de que todo lo que había vivido hasta ese momento tenía un propósito, una razón que aún no comprendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Ana nunca había sido una persona que creyera en la suerte o en las coincidencias. Su vida había estado llena de decisiones difíciles y obstáculos que parecían interminables, pero a pesar de todo, había algo dentro de ella que siempre le decía que debía seguir adelante. Esa voz interior que la empujaba a no rendirse, a seguir luchando. Sin embargo, en los últimos días algo había cambiado. Ya no era solo una voz interna, ahora era una certeza, una convicción absoluta de que el universo estaba conspirando a su favor. Al principio, cuando Ana escuchó hablar de la filosofía de Napoleon Hill, no sabía qué pensar. Los conceptos de pensamiento positivo y fe inquebrantable parecían un poco abstractos. ¿Cómo podía creer en algo que no veía? Sin embargo, después de escuchar varias historias sobre personas que habían transformado su vida al adoptar este enfoque, algo comenzó a resonar en ella. Hill decía que la mente es la clave del éxito, que todo lo que piensas se convierte en tu realidad. Eso la dejó pensando durante varios días. La mente de Ana comenzó a jugarle trucos. En lugar de ver los obstáculos como una señal de que debía rendirse, comenzó a verlos como una oportunidad para aprender. En lugar de sentirse atrapada, comenzó a sentirse liberada por la idea de que ella era la creadora de su realidad. Esta nueva forma de pensar la transformó. Las dudas comenzaron a desaparecer, y en su lugar surgió una fe inquebrantable. Ana comenzó a actuar como si todo estuviera funcionando para ella. Cada paso que daba estaba impregnado de una certeza que no había tenido antes. Sabía que las dificultades seguirían apareciendo, pero ya no las veía como un impedimento, sino como una oportunidad de crecimiento. Comenzó a decirse a sí misma, todo está funcionando para mí. Y aunque al principio las palabras parecían vacías, con el tiempo comenzaron a llenarse de un poder que no podía explicar. Había algo mágico en esta nueva forma de pensar. Mientras más pensaba que todo estaba funcionando para ella, más cosas comenzaban a encajar. Las puertas que antes parecían cerradas ahora se abrían sin esfuerzo. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora estaban a la vista. Incluso las personas que antes no creían en su proyecto comenzaron a mostrar interés. Y lo más sorprendente de todo era que Ana sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. El cambio no fue inmediato, pero en poco tiempo, Ana comenzó a ver cómo su vida se transformaba. Su negocio, que antes parecía estancado, comenzó a prosperar. Los problemas que antes la hacían sentirse impotente ahora los veía como oportunidades para mejorar. Lo que había sido un camino lleno de incertidumbre ahora era una senda clara, iluminada por la fe en su propio poder y en la certeza de que el universo estaba trabajando para ella. Con el paso de los días, Ana se dio cuenta de que su mente era su mayor aliada. Lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía, todo eso se reflejaba en las circunstancias que la rodeaban. No se trataba solo de desear algo con fuerza, sino de actuar como si ya lo tuviera. La clave estaba en la acción, en la forma en que tomaba decisiones con la certeza de que el éxito ya era inevitable. Recibió una invitación para presentar su proyecto ante un grupo de inversionistas importantes, algo que siempre había soñado, pero que nunca se atrevió a intentar. Pensó en lo que diría Napoleon Hill: la fe es la clave para lograr lo que deseas. Así que se preparó con la convicción de que todo iría bien, incluso cuando sus inseguridades intentaban hacerla dudar. En el fondo, sabía que su éxito no dependía de las circunstancias externas, sino de su propia fe en sí misma. La presentación ante los inversionistas fue un éxito rotundo. No solo recibió el respaldo financiero que necesitaba, sino que también logró algo aún más importante: la confianza en su propio potencial. Ana había aprendido que,
Al actuar como si todo estuviera funcionando a su favor, estaba programando su mente para atraer lo que deseaba. En ese momento, Ana entendió que el verdadero poder no estaba en las circunstancias, ni en las personas, ni en el entorno, sino en su propia mente. Todo lo que había logrado hasta ese momento había sido el resultado de un cambio interno, de una transformación en la forma en que pensaba, sentía y actuaba. Ana había dejado de ver el fracaso como una posibilidad. En su mente, el éxito era una certeza. Lo que había comenzado como una simple creencia se había convertido en una verdad irrefutable. Había aprendido a ver los obstáculos como parte del proceso, a mantener la calma incluso en medio de la tormenta, sabiendo que todo lo que ocurría tenía un propósito mayor. Esa mañana, al despertar, Ana no solo había dado un paso hacia el éxito, sino que había dado el primer paso hacia una vida llena de posibilidades infinitas. Había aprendido a confiar en el proceso, a confiar en ella misma y, sobre todo, a confiar en que el universo realmente estaba conspirando a su favor. El camino de la persistencia con el tiempo. Ana se dio cuenta de que el éxito no era solo un destino final, sino un proceso continuo. Lo que había comenzado como una simple creencia en que todo iba a salir bien, se estaba convirtiendo en una disciplina diaria. Cada mañana, al despertar, Ana volvía a tomar la decisión de actuar como si ya hubiera alcanzado sus metas, de vivir con la certeza de que el universo estaba alineado con sus deseos. No importaba lo que sucediera a su alrededor, ella había decidido que su realidad era suya para crearla. Este proceso de transformación no fue fácil, aunque Ana sentía que todo iba a su favor. Los desafíos seguían apareciendo, algunos más grandes que otros. De hecho, en muchas ocasiones, los obstáculos parecían multiplicarse, como si todo el universo estuviera probando su fe. Pero Ana ya había aprendido algo fundamental. La adversidad no era su enemiga, sino su aliada. En cada dificultad, Ana encontraba una oportunidad para fortalecer su convicción y poner en práctica los principios que había aprendido. Los primeros días fueron los más difíciles. Las dudas y los miedos parecían siempre al acecho, tratando de infiltrarse en su mente y apagar su fuego interior. Pero Ana ya no era la misma persona que antes. Sabía que el éxito no dependía de que las circunstancias fueran ideales, sino de que ella se mantuviera firme en su propósito, sin importar las adversidades. Era en esos momentos de incertidumbre cuando más debía confiar en su propio poder. Cada vez que se encontraba ante un obstáculo, se recordaba a sí misma que todo tenía un propósito más grande. Cada caída es solo un peldaño, pensaba Ana, repitiéndose esta afirmación una y otra vez. La vida no siempre sería fácil, pero ella estaba decidida a seguir adelante. Su enfoque era claro. No se trataba de que las cosas siempre fueran perfectas, sino de que ella siempre supiera cómo levantarse, cómo adaptarse y cómo continuar avanzando. Los días pasaban y con cada uno, Ana se volvía más fuerte. La clave estaba en cómo reaccionaba ante los desafíos. Mientras que muchos se dejaban vencer por la adversidad, Ana aprendió a ver cada dificultad como una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de detenerse ante la frustración, se impulsaba aún más hacia adelante, sabiendo que, al final, todo lo que estaba viviendo la estaba llevando hacia el éxito que había visualizado. Un día, mientras estaba en una reunión con su equipo de trabajo, algo cambió. Una de las personas del equipo le preguntó: «Ana, ¿cómo haces para mantenerte tan positiva incluso cuando todo parece estar en contra?». En ese momento, Ana sonrió y recordó las palabras de su mentor. Actuar como si todo estuviera funcionando es la clave, pensó. Es la fe, respondió Ana con confianza. Es la creencia profunda de que todo lo que sucede, incluso lo más difícil, tiene un propósito. El éxito no llega solo porque deseamos que llegue, sino porque lo creemos, lo visualizamos y tomamos acción cada día, incluso cuando no tenemos garantías de que algo vaya a funcionar. Su respuesta dejó una impresión duradera en su equipo. Nadie había visto a Ana dudar, ni siquiera en los momentos más difíciles. Ella había aprendido a mantenerse firme,
sin vacilar, y esa firmeza estaba contagiando a todos los que la rodeaban. Fue entonces cuando comenzó a comprender el verdadero poder de la perseverancia. No se trataba de no cometer errores ni de que todo saliera bien todo el tiempo. Se trataba de mantener la fe incluso cuando todo parecía ir mal, de seguir adelante sin importar cuán grande fuera el obstáculo, y con el tiempo, esa perseverancia comenzó a dar sus frutos. Al principio, los logros de Ana eran pequeños, casi imperceptibles. Pero, al igual que una gota de agua que perfora la roca, esos pequeños logros fueron acumulándose. Empezó a recibir invitaciones a conferencias, su red de contactos creció, y su negocio comenzó a prosperar más allá de lo que había imaginado. Todo esto no sucedió porque todo fuera fácil, sino porque ella persistió en su visión, confiando en que, aunque no viera resultados inmediatos, todo estaba funcionando a su favor. La perseverancia se convirtió en la fuerza que la mantenía, en movimiento. Ana ya no se preguntaba si iba a lograr sus metas. Sabía que sí. El cómo ya no era una preocupación, porque entendió que el universo respondía a su determinación. No se trataba de esperar a tener todas las respuestas, sino de seguir adelante con confianza, sabiendo que cada paso que daba era uno más cerca de su objetivo. Mientras tanto, las personas que la rodeaban comenzaron a notar algo diferente en Ana. Su energía, su actitud, su forma de afrontar la vida. Todo había cambiado. Ahora, no solo confiaba en que el universo estaba conspirando a su favor, sino que también sentía que ella misma estaba creando esa realidad con cada decisión que tomaba. Había dejado de ser una espectadora pasiva de su vida y se había convertido en la protagonista activa de su propio destino. Ana comprendió que el camino hacia el éxito no era un viaje lineal, sino una serie de altibajos. Pero lo más importante era que había aprendido a confiar en sí misma y en su visión, incluso cuando las cosas no iban según lo planeado. A partir de ese momento, su enfoque cambió. Ya no se trataba de esperar a que las circunstancias fueran perfectas, sino de crear las circunstancias que necesitaba a través de su fe, su visión y su acción constante. La imaginación como fuerza creadora. Ana ya no era la misma persona que había comenzado su viaje. Con cada paso que daba, se sentía más conectada con el poder que había descubierto dentro de sí misma, pero ahora, su enfoque había cambiado una vez más. Si antes su confianza radicaba en la fe inquebrantable de que todo estaba funcionando a su favor, ahora había descubierto que la clave para dar el siguiente paso era activar su imaginación, con la misma fuerza con la que había activado su mente. La visión que tenía para su vida ya no era una idea abstracta. Había comenzado a verla con claridad, con detalles vívidos, como si ya fuera una realidad. Mientras las dudas del pasado se disipaban, Ana empezó a comprender lo que Napoleón Hill había querido decir cuando hablaba de la imaginación creativa. Según Hill, la imaginación es el laboratorio de la mente, el espacio donde las ideas toman forma antes de manifestarse en el mundo físico. Esa comprensión cambió todo para Ana. La visualización ya no era solo un ejercicio de relajación o una técnica de motivación. Se convirtió en su herramienta principal para la creación de su destino. Cada día, se tomaba un momento para sentarse en silencio, cerrar los ojos y visualizar su futuro con la mayor claridad posible. No se trataba solo de ver su negocio prosperando, sino de sentir la emoción de ese éxito, de imaginar los detalles más pequeños y, lo más importante, de vivir esa imagen con la misma certeza que tenía al respirar. En esos momentos, Ana entendió que el universo no distinguía entre lo real y lo imaginado, si ambos eran experimentados con emoción. La emoción era el ingrediente secreto que activaba el poder de su mente. Mientras más vívida y clara fuera la imagen de su éxito, más rápido comenzaba a ver cómo las circunstancias externas empezaban a alinearse con su visión interna. El mundo exterior reaccionaba a su energía, a su creencia de que su éxito ya estaba inevitablemente en camino.
La imaginación se convirtió en su herramienta de construcción. Con cada visualización, Ana fortalecía su creencia de que ya estaba viviendo la vida que había soñado. Ya no se trataba de esperar a que las cosas sucedieran, se trataba de actuar como si todo ya estuviera sucediendo. Cuanto más se permitía imaginar el futuro con confianza y emoción, más rápido se manifestaba en su vida. Los obstáculos seguían apareciendo, pero ya no eran una amenaza. Eran parte de la construcción de su historia de éxito, pequeños desafíos que le daban la oportunidad de seguir perfeccionando su visión. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Ana recordó cómo había comenzado. Recordó aquellos días llenos de incertidumbre, las veces que pensó que nunca lograría lo que se había propuesto. Pero ahora, al mirar su vida, al observar todo lo que había alcanzado, se dio cuenta de que su éxito no había sido un golpe de suerte ni una casualidad. Su éxito había sido el resultado directo de su creencia en sí misma, de su fe en el proceso y de su habilidad para visualizar su futuro con una claridad impresionante. A lo largo de los años, Ana había aprendido a activar su imaginación con la misma intensidad con la que había activado su fe. Cada día, su mente se entrenaba para pensar en grande, para imaginar lo que antes parecía imposible. La visualización ya no era solo un momento aislado de su rutina diaria. Ahora era una parte integral de su vida. Ana había aprendido a imaginar no solo con su mente, sino también con su corazón. El éxito ya no era solo una meta lejana, sino una parte viva de su ser. La vida de Ana había cambiado irrevocablemente. Ya no vivía en la incertidumbre. Vivía con la certeza de que el universo estaba alineado con su propósito, que cada paso que daba la acercaba más a la vida que había visualizado. Ya no necesitaba pruebas externas de su éxito. Su confianza y su fe en sí misma eran suficientes. Había aprendido a confiar en su visión y en su habilidad para manifestarla en el mundo físico. Pero como todo en la vida, la verdadera clave del éxito no se encuentra solo en la visualización, sino en la acción. Ana entendió que la imaginación creativa era solo una parte del proceso. La otra parte crucial era la acción constante, la acción alineada con su visión. De nada servía visualizar un futuro lleno de éxito si no tomaba las medidas necesarias para hacerlo realidad. Y así, Ana comenzó a tomar decisiones más audaces, a actuar con más confianza y a enfrentar los desafíos con una mentalidad de invencibilidad. La fe, la imaginación y la acción se combinaron para crear una fórmula poderosa que transformó la vida de Ana de maneras que nunca habría imaginado. Cada día, se levantaba con una visión clara de lo que quería lograr y actuaba como si ya lo hubiera logrado. Y lo más impresionante era que el universo respondía a esta energía. Cada acción que tomaba estaba alineada con su visión y, a su vez, la acercaba más al éxito que había visualizado. El poder de la acción imparable Ana ya no se conformaba con solo visualizar su éxito. Había llegado a un punto en su vida donde la acción constante y decidida se había convertido en una extensión natural de su pensamiento. La fe que una vez fue una fuerza interna, ahora se manifestaba en sus decisiones diarias. Cada paso que tomaba estaba impulsado por la certeza de que el universo estaba conspirando para su éxito, pero sabía que solo a través de la acción persistente podía convertir esa certeza en realidad. Un día, mientras analizaba los resultados de su negocio, Ana se dio cuenta de algo importante. Los grandes logros no ocurrían de la noche a la mañana. El éxito se construye paso a paso, con decisiones constantes y con una disciplina mental que no permite que las dudas o los miedos interfieran. Había aprendido a ser firme en sus decisiones, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. El éxito no es un destino, es un camino, pensaba Ana. A lo largo de este camino, se había dado cuenta de que los obstáculos no solo eran inevitables, sino que eran necesarios. Eran las pruebas que el universo le enviaba para asegurarse de que estaba lista para lo que venía. En lugar de ver los obstáculos como algo negativo, los veía como una forma de fortalecer su carácter
y de reafirmar su propósito. Durante años, Ana había actuado como si todo estuviera funcionando para ella, pero ahora entendía que la verdadera clave estaba en no rendirse ante los primeros signos de dificultad. La perseverancia se había convertido en su fuerza más poderosa. Cada vez que sentía la tentación de ceder, se acordaba de las palabras de Napoleón Hill: la perseverancia es la clave para lograr lo que deseas, y solo aquellos que persisten verán los frutos de su trabajo. A lo largo de los años, Ana también había aprendido a rodearse de personas que compartían su visión. La filosofía de Hill sobre los masterminds había sido fundamental en su vida. Sabía que no podía hacer todo sola. Las alianzas que había formado con personas que pensaban como ella habían sido clave para su crecimiento. Estos masterminds, como los llamaba Hill, no solo eran una fuente de apoyo, sino también de inspiración constante. Juntos, se impulsaban mutuamente a alcanzar nuevos niveles de éxito. Pero Ana también comprendió algo fundamental: el entorno más importante no era el que la rodeaba, sino el que había creado dentro de su mente. La actitud positiva que había cultivado durante todo este tiempo le había permitido transformar su mundo interior, lo que, a su vez, había transformado su mundo exterior. El universo, entendió Ana, responde a la energía que uno irradia. Si uno cree en su éxito, el mundo comenzará a responder a esa creencia. Con el tiempo, Ana fue reconociendo que cada uno de sus logros era el resultado de su enfoque constante en sus objetivos. No se trataba de lograr todo de inmediato, sino de seguir avanzando todos los días, sin importar lo pequeños que fueran los avances. Esa constancia, esa acción imparable, se convirtió en la piedra angular de su éxito. Al final de cada jornada, Ana no solo miraba los logros alcanzados, sino también los obstáculos superados. Cada caída, cada error, cada momento de duda, le había enseñado algo invaluable. Había aprendido que el camino hacia el éxito no era lineal, pero que cada paso, incluso los más difíciles, la acercaba más a su destino final. Finalmente, Ana comprendió algo fundamental. La verdadera transformación no ocurre en el momento de alcanzar la meta, sino en el proceso mismo de avanzar hacia ella. Cada día, al actuar como si todo estuviera funcionando para ella, había construido una versión de sí misma capaz de lograr lo que antes parecía imposible. El secreto estaba en no rendirse, en mantener la visión y en actuar con la certeza de que el universo estaba trabajando a su favor. Con esa convicción firme, Ana miró al futuro y sonrió. Sabía que su viaje no había hecho más que comenzar, y mientras continuaba avanzando, confiaba en que el universo seguiría conspirando a su favor. Si te ha inspirado la historia de Ana y quieres aprender más sobre cómo activar tu poder interno, lograr tus metas y vivir con una mentalidad imparable, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, compartimos herramientas, estrategias y pensamientos que te ayudarán a transformar tu vida y alcanzar el éxito que siempre has soñado. No esperes más. Únete a nuestra comunidad y comienza hoy mismo a vivir como si todo estuviera funcionando para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos transformadores.